todos, bienvenidos a la cápsula número 4 de Fundamentos de Ingeniería de Reservorio. Ya que hablamos de el espacio disponible, ya que hablamos de la relación entre los fluidos y de la mojabilidad como efecto de la migración de los fluidos dentro del yacimiento, vamos a hablar ahora de qué es lo que sucede respecto a la capacidad de la conducción. Si la porosidad nos da el volumen, la mojabilidad, la afinidad de la formación para permitir los flujos y la saturación, los fluidos que transportan, bueno, ahora toca hablar de cuál es la capacidad con la que se cuenta para realmente conducir el fluido. A esta capacidad de conducción del fluido a través de la roca se le conoce como permeabilidad, que básicamente mide la facilidad con la que los fluidos van a fluir en el sistema poroso de la roca. La velocidad del fluido va a depender de diferentes factores, como las caídas de presión dentro de las caídas de presión dentro del mismo sistema, la viscosidad del fluido, las características intrínsecas de la roca y algunos otros. La permeabilidad de la roca se simboliza con la letra K y es una de las propiedades de mayor importancia, dado que va a permitir predecir trayectorias y gastos de los flujos de los fluidos en los yacimientos. Para la caracterización el científico Henry Darcy realizó un estudio en 1856 donde formuló la ley de Darcy, que describe el movimiento de los fluidos en el medio poroso. Como un Darcy es un valor relativamente alto de permeabilidad y considerado que la mayoría de los yacimientos tienen una permeabilidad menor a un Darcy, se suele expresar la permeabilidad de los yacimientos en milidarcys. Uno de los factores que va a ayudar a la permeabilidad, si bien la roca va a tener esa capacidad de permitir el fluido, tendrá una afinidad con la roca y también ocurrirá algo, un fenómeno que es natural de los fluidos, que se conoce como capilaridad. Y en específico, esta capilaridad va a permitir que es la capacidad de fluido por circular por, digamos, canales estrechos, muy, pero muy estrechos. Y esta conducción va a generar una presión, que es la que vamos a llamar presión capilar. La presión capilar se va a definir como la diferencia de presión entre entre dos fluidos imisibles, ¿verdad? Las cuales van a depender de la tensión superficial y esta a su vez de las fuerzas intermoleculares del líquido. Cuando un recipiente contenido con dos líquidos, es decir, con dos fases, en este caso agua y aceite, como se ve en la figura, el aceite va a quedar en la parte superior debido a la diferencia de densidades y el agua, al ser más densa, va a quedar en la parte inferior. Si se vierte un tubo capilar de vidrio en el recipiente, y en este caso el agua, entonces esta va a tender a subir por el tubo, debido a las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el tubo. Siendo así, el líquido ascenderá hasta alcanzar el equilibrio de la tensión superficial y se formará una curva cóncava en la superficie, la cual es necesaria para que pueda existir esa diferencia de presión. En otras palabras, la presión capilar, ¿verdad? Va a ser eh, la presión diferencial, ¿verdad? Que va a haber entre las fases del fluido mediante su tránsito. Algo similar al ejemplo de meter el tubo capilar en el agua sucede entonces en las rocas. Pero en este tal caso, el tubo capilar formará el sistema rocoso
será formado más bien por un sistema rocoso, ¿verdad? A través de las conexiones generadas por la garganta de los poros, como hablábamos de su morfología, ¿verdad? Así, la tensión superficial tendrá el mismo papel de determinar la saturación en el medio poroso por encima del nivel del agua. Para el caso contrario, donde el tubo capilar está húmedo en el aceite, el agua tenderá a caer por debajo del nivel, y esto debido a la tensión de adhesión que está en función de la humedad. En otras palabras, la capilaridad se ve afectada por la mojabilidad, lo que nos va a indicar la manera en la que se van a distribuir las fases a través de nuestro flujo, dándole preferencia a eh, las que tengan mayor afinidad en la zona que tenga contacto con el canal de flujo. Las mediciones de la presión capilar se pueden llevar a cabo en laboratorio bajo pruebas técnicas con algo que se conoce como placa porosa y normalmente se hacen con apoyo de mercurio y una centrífuga. Otro de los factores que son importantes en la caracterización de los yacimientos, ¿verdad? Va a ser la mineralogía y la litología, que básicamente va a depender de las características de la roca que constituyen una determinada formación, es decir, una unidad estratigráfica, perdón, en la superficie del territorio o también la caracterización de las rocas de una muestra concreta. La mineralogía, de manera natural, nos va a sugerir, ¿verdad?, la mojabilidad presente, pero no será un factor único determinante. Existen además otras propiedades, como las propiedades elásticas, eh, que van a estar vinculadas a los efectos de los movimientos de los fluidos dentro de los yacimientos. Como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Las deformaciones en las capas de la Tierra para formaciones elásticas, no elásticas, ¿verdad? Normalmente cuando se habla de propiedades elásticas siempre se va a hablar de ductibilidad, ¿verdad? Y bueno, en general, estas propiedades elásticas van a depender, ¿verdad?, de la formación y de la mezcla de minerales que estén presentes. Sobre todo porque normalmente no nos vamos a encontrar rocas que sean homogéneas, ¿verdad? Sino que van a tener unas discontinuidades e isotropías propias. Sin embargo, todas van a tener esta propiedad o estas propiedades lácticas presentes y que sí van a ayudar de alguna manera a describir cómo van a ser los flujos. Con este conocimiento, en entendido que se puede verificar la elasticidad como un efecto de resistencia a fuerzas como la tensión, compresión y fractura, mediante el módulo de elasticidad, vamos a entonces a entender que estas propiedades elásticas nos van a ayudar a través de conceptos como el coeficiente de Poisson, el módulo de compresibilidad, el módulo de rigidez y la constante de Lane, a indicar qué sucedió o qué va a suceder en los yacimientos cuando vayan ocurriendo las alteraciones. Porque al ser vaciados, también hay un efecto de la roca que va a tender a expandirse. Y esto va a ser causado precisamente por sus propiedades elásticas. Y esta expansión que ocurra en ciertos minerales varía, ¿verdad? Y va a poder afectar también la naturaleza del mismo flujo. Además, vamos a tener propiedades eléctricas y electromagnéticas. En general, los minerales van a poder ofrecer una respuesta a los estímulos eléctricos inducidos de manera artificial, siendo esta respuesta condicionada a la conformación del mineral y la forma en la que esté presente. Las propiedades electromagnéticas principales que caracterizan a las rocas son la permeabilidad magnética, es decir, la capacidad de que pasen ondas magnéticas a través del mineral, la permitividad, que va a hablar de la resistencia al flujo eléctrico, ¿verdad?
junto con la resistividad, o por lo contrario, su conductividad, es decir, la facilidad con la que las corrientes eléctricas van a pasar a través de la formación. De estas, la más común y útil para la aplicación de los estudios geoeléctricos de baja frecuencia y debido a la presencia de procesos minerales ferromagnéticos en las rocas es la resistividad, que yo diría que es una de las estrellas de los estudios, ¿verdad? Los estudios de resistividad son estrellas para entender sobre todo propiedades como la saturación. Otra propiedad muy importante y que siempre es de las más interesantes es lo que conocemos como propiedades radiactivas, que va a hablar específicamente de conocer más a detalle las formaciones con respecto a la presencia de ciertos minerales. Pero, ¿qué es la radiactividad? Hablando mineralógicamente, significa que el núcleo va a poder, de una molécula, va a poder transformarse en uno diferente, ¿verdad? Es decir, puede haber la generación de isótopos. O podemos decir que el núcleo va a tener la capacidad de cambiar, ¿verdad?, de estado energético. Y esas propiedades van a ser muy útiles, sobre todo porque eh, al estimular las formaciones, se van a poder detectar la presencia de ciertos minerales. Y a partir de esto, vamos a poder conocer la presencia, ¿verdad? La presencia de ciertos minerales, de ciertos elementos en las rocas que van a generar una respuesta como elementos constituyentes, ¿verdad? Por ejemplo, el potasio entra entre las composiciones más numerosas de los minerales esenciales. Los feldespatos, por ejemplo, contienen de unas cantidades relativamente grandes de potasio y también ocurre con algunas formaciones micas. Todas las rocas pueden en sí ser radioactivas por el hecho de la diseminación muy general de los elementos en la naturaleza. Sin embargo, la fijación de, de la fijación preferencial sobre los sedimentos finos hace que estos sean generalmente más reactivos que los sedimentos gruesos. Por otra parte, las arcillas muestran a menudo radiactividades muy fuertes. Por último, vamos a entender que la Tierra tiene un núcleo caliente y esto por fuerzas térmicas hace que esa energía calorífica viaje a través de las formaciones desde el centro de la Tierra y evidentemente afecte, ¿verdad?, eh, las condiciones de los yacimientos. No es extraño suponer que a mayor profundidad aumenta ligeramente la carga térmica, ¿verdad? Lo que normalmente le llamamos gradiente térmica. Las propiedades térmicas que van a tener las rocas van a ser fundamentales para entender cómo funciona la Tierra en diferentes condiciones. Estas propiedades van a influir los procesos geológicos como la formación de montañas volcánicas y estabilidad en la construcción, ¿verdad? A esta gradiente, es decir, a esta gradiente de aumento de temperatura que va desde la superficie hasta el centro de la Tierra, se le conoce normalmente como gradiente geotérmico o geoterma. Y depende de la ubicación, ¿verdad? El gradiente más aceptado. Aunque hay que decir que el gradiente geotérmico no va a ser una gradiente constante durante toda la formación o durante la perforación, sino que a través de las diferentes capas de la Tierra, debido también o en gran medida a la naturaleza de los minerales, cada mineral va a tener una capacidad calorífica diferente, por lo que las gradientes
Son estimadas, pero puede darse el caso de que por discontinuidades geológicas o discordancias, las gradientes no sean las esperadas. Por eso es tan importante entender que a medida que perforamos, ciertamente se elevará la temperatura con una esperanza, con un futuro prospectado, pero que eh, la única manera de saber o de entender el 100% cómo va a ir aumentando cada gradiente de presión, cada gradiente de temperatura, pues será conociendo la formación en el punto exacto de interés. Y asimismo, esto también nos va a hablar sobre cómo la temperatura va a afectar, nos va a pedir para ayudar a predecir un poco cómo la temperatura va a afectar a la coexistencia de las fases de los fluidos dentro del yacimiento. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.